Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es de nuevo una bendición poder estar aquí con ustedes para traerles una palabra nacida directamente del corazón de Dios. Creo que Dios ha sido inmensamente bueno. Ya mañana comenzaremos nuestros servicios en la iglesia. Y eso pues es una bendición enorme para nosotros, saber que ya vamos a tener la libertad de poder reunirnos. Con las nuevas restricciones que hay, entendemos que es por causa de que quieren que nos cuidemos para que no se propague ya más cualquier virus que hubiera quedado ahí en los aires. Aunque todavía hay, por el hecho de que hay gente que quedó contaminada y en algunos países hispanos todavía sigue muy fuerte. Pero bueno, esperamos en Dios que todo esto pase y que nosotros podamos continuar con nuestra vida mientras se acerca el regreso del Señor, que continuemos nosotros preparándonos para nuestro encuentro con Él. El día de hoy estuve considerando algunas cosas, inquiriendo en Dios una palabra para nuestro corazón en este día, en esta noche. Y me encontré con algo que es muy práctico, amados, pero que es importante que nosotros lo atendamos, puesto que nos deja una enseñanza. Creo que si Dios dejó escrito ciertos principios en su palabra, es para un beneficio nuestro. Sus estatutos, sus ordenanzas, sus preceptos, sus mandamientos, sus caminos, de alguna manera nos enseñan que todo eso nos va a dejar bendición. Por algo. En veces le llamamos el consejo de la palabra, que en realidad es el consejo de Dios, y Dios como buen consejero, ahora por medio de su Santo Espíritu nos enseña, nos deja ver cuál es su deseo. Fíjese que de pronto me encontré con un pasaje que me hizo hacer un alto, pero que al final, después de estarlo considerando, yo dije: Señor, tú siempre tienes la razón. Y quiero hablarle un poquitito acerca de un pasaje que el apóstol Pablo le habla a los corintios. Debo decirle que cuando Dios establece su palabra, insisto en que Dios siempre va a buscar el beneficio nuestro. Si algo le agrada a Él es que hagamos su voluntad, que escuchemos, atendamos a su palabra, y que para ello nosotros tenemos que despojarnos un poquitito de nuestra alma. Lo digo de esa manera porque en el alma habitan los pensamientos, los sentimientos, las emociones y los afectos. Y hablar de esto algunas veces, cuando no se entiende, pareciera ser como que el que no lo entiende piensa que lo que estamos transmitiendo es una separación. Pero en realidad lo que Dios transmite es para que nosotros entendamos que al nosotros apegarnos a su consejo, nos va a proteger y nos va a beneficiar. Y decía que en veces hay que despojarnos definitivamente del alma y someter nuestra alma a la voluntad
de nuestro espíritu y nuestro espíritu a la voluntad del Espíritu de Dios. Para que el diablo no se aproveche y el Señor lo reprenda y quiera manipularnos a través del sentimiento o de los afectos o de las emociones o incluso de los pensamientos. Fíjese que esto que le quiero decir es digno de considerar. Por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5 y verso 9 dice: en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería, dice el verso 10, a la gente inmoral de este mundo, o a los ávaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. Pero en el verso 11 Pablo es directo y dice: sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Y Pablo aconseja y dice: con ese ni siquiera comáis. Por eso le decía, hermano, en el principio que para ello nosotros tenemos que despojarnos un poco de nuestra alma. Porque, insisto, en el alma habitan los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los afectos. Y todo ello tiene que ver con la familia, tiene que ver con la pareja, tiene que ver con los hermanos, o incluso tiene que ver con gente que ni siquiera es cristiana. ¿Por qué es que el apóstol Pablo dejó este verso 11 tan severo, tan fuerte aparentemente? Sin duda porque él sabía que el andar con compañías, así como los presenta aquí, que son 6 clases de compañías, y yo pudiera titularle a esta enseñanza 6 clases de hermanos que debemos de evitar. Y no es porque uno sea, hermano, un religioso, un santurrón, un iglesiero, o que tengamos un gelo en la cabeza y nos creamos ya que andamos volando. No, nada que ver. Entendemos que todos en este camino vamos en un proceso en donde estamos aprendiendo. Pero que conforme vamos aprendiendo y hemos aprendido, nos hemos dado cuenta que hay ciertas cosas que nos afectan nuestra vida. Incluso podría afectar nuestra salud, podría afectar nuestras finanzas. Pero lo más fuerte es que podría afectar nuestra vida espiritual. Y de pronto me encuentro con esto en donde usted sabe que la Escritura dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces hay compañías que en verdad nosotros tenemos que evitar. Y no me refiero a compañías mundanas, gente que no tiene a Cristo, sino Pablo está siendo específico y claro en este verso 11. Dice: sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano. Aquí no está diciendo no le hables, no lo saludes, no lo voltees a ver. No, aquí está diciendo que no anduvierais, o sea, que no camines con ellos. De ninguno dice que, llamándose hermano, es una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Ahora, de cada uno de esos ejemplos que Pablo nos deja, pues se desprende un montón de cosas, porque un inmoral tiene que ver
en todo el sentido de la palabra, tiene que ver con la vida. Y dentro de ello también va lo sexual, pero un inmoral no es solamente aquel que tiene alguna área o está bajo un pecado sexual, no. Un inmoral, según el diccionario, dice: los actos inmorales son aquellos que se oponen a las normas, creencias y valores establecidos en el código moral que rige la conducta de un determinado grupo social. Ahora, aquí está generalizando el diccionario, pero si nosotros extraemos eso y lo aplicamos a la iglesia, entonces quiere decir que un inmoral es aquel que se opone a los preceptos, ordenanzas, estatutos, mandamientos y los caminos que el Señor ha establecido para nosotros en su palabra, que tiene que ver con normas, que tiene que ver con creencias, eso involucra la fe, y que tiene que ver con valores morales y que no son solamente concernientes a áreas sexuales. Un acto inmoral es todo aquello o todo aquel que tiene conciencia de lo que está bien y lo que está mal, o sea que sabe lo que está bien y lo que está mal, y aún así obra en contra de lo establecido como bueno o correcto. Eso aplicado a la iglesia está claro, porque para eso vamos a la iglesia, para que nos enseñen, para que nos instruyan, para que Dios nos haga conocer, saber su voluntad. Pero si después de decir amén, todavía sabemos que algo está mal y lo hacemos, quiere decir que estamos caminando u obrando en contra de lo establecido por Dios, lo que es bueno y correcto. En veces, hermanos amados, nos juntamos con gente, y estoy hablando de hermanos, En veces nos juntamos con gente que sabe que lo que hace está mal. Y nosotros, a pesar que sabemos que lo que está haciendo está mal, no le decimos nada. No, hasta cierto punto podríamos decir que no nos importa si lo hacen. Y en veces, hermano, nos protegemos con que yo no lo hago. Yo ando con él, pero yo no lo hago. El que lo hace es él, o el que lo hace es ella. Pero en realidad, al no decir nada, estamos participando de sus obras. Pero Pablo, en el verso 11 de 1 Corintios 5, él no dice que si vemos hacer a alguien algo malo, le digamos, aunque en otros pasajes sí lo dice. Sino Pablo está especificando, es claro, es radical, en que él dice: les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno, que llamándose hermano, y entonces da la lista. ¿Qué está diciendo el perito arquitecto con ello? Está diciendo: eviten esa clase de compañías. No está diciendo no lo saluden, porque en la iglesia pues todos nos saludamos. Sino Pablo está diciendo: no caminen. Andar es caminar, no anduvierais en compañía. Entonces el problema está que en veces nos apacentamos a nosotros mismos y queremos tener más razón que Dios y la palabra. Y nos damos cuenta que en realidad por algo Dios nos está dejando esta ordenanza o este mandamiento de que evitemos caminar junto con
algunos que se llaman hermanos, pero que son inmorales, ávaros, difamadores, borrachos, estafadores, etc. Y Pablo dice, con ese o con esa ni siquiera comáis. Mi abuela decía, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Fíjese que aquí en Estados Unidos, yo hace muchos años iba a una cárcel que se llama Chacawala Prison. Chacawala Prison está en la frontera de Arizona y California. Y recuerdo que había un hermano ahí que fue el que se contactó con nosotros para que fuéramos y tuviéramos cultos ahí con todos los presos. Y recuerdo que ellos estaban, me recuerdo, por 30 años. Ellos digo porque era él y un compañero, un amigo de su juventud. Y al platicar con ellos, él me comentaba que él estaba preso ahí porque un día estaban tomando con su amigo y enfrente de donde él vivía, al cruzar la calle, estaba el auto de él. Y que de pronto pasó alguien y rompió el vidrio, y en aquel tiempo era tiempo de los estéreos pull out, que les llaman, que nomás se jalaba el estéreo y quedaba la cajita ahí. Y entonces su amigo dice, cuando vio, corrió, sacó un bate de béisbol de la cajuela y le empezó a dar al que se estaba robando el estéreo hasta que lo mató. Y entonces me dice, el que lo mató fue él. El carro era mío, el estéreo era mío, pero el que lo mató fue mi amigo. Y cuando lo apresan a él, pues también a mí me llaman porque el carro era mío, el estéreo era mío. Y me hacen la pregunta si yo estaba con él ahí cuando sucedió eso, y él le dijo que sí. Entonces le aplicaron la ley que le acabo de dar, que a pesar de que es un dicho, hermano, es una ley. Él no hizo nada por detener a su amigo de que matara al otro. Y entonces el mismo tiempo que le dieron a su amigo, se lo dieron a él, 30 años. En aquel tiempo pues llevaba aproximadamente, me parece que 8 años. Y es que, hermano, mire, aquí Pablo no está diciendo, díganle algo. Claro, hay que decirlo. En otros pasajes, Pablo dice que hay que decirle, ¿no? Que hay que reprender, ¿no? Incluso Judas dice que hay que aborrecer aún la ropa contaminada por la carne. Pero Pablo está diciendo claro en este verso 11, y Pablo está diciendo, no, que no anduvieras en compañía de ninguno que, llamándose hermano, sea una persona inmoral. Entonces, como ya dijimos, que una persona inmoral es toda aquella que tiene conciencia de lo que está bien y está mal, y aún así obra en contra de lo establecido. ¿En dónde? En la Escritura. Quiere decir entonces que si nosotros nos juntamos con gente que no honra los principios escriturales, al final vamos a tener consecuencias, y eso lo voy a enseñar de último. Pero también Pablo menciona a la persona que es avaro. Hermano, una persona avara, según el diccionario, es aquella que ansía poseer muchas cosas, muchas riquezas, por el solo hecho de atesorarlas, pero sin compartirlas con nadie. O sea, quiere tener. Es como decimos, es como el asadón, solo para adentro. Persona que ansía poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas, pero sin compartirlas con nadie. Por eso Pablo daba el consejo a los ricos de este mundo, diles que sean dadivosos, le dice a Timoteo, que sean dadivosos, que hagan buenas obras, en compartir con el que no tiene. Pero también una persona avara es aquella que está poco dispuesta a gastar, o sea, no le gusta gastar. Algunas incluso renuncian a tener comodidades porque su deseo es solamente atesorar las riquezas. Ahora, también quiere decir que una persona es una persona poco dispuesta a gastar
renuncian a tener comodidades. El avaro, para poder tener más, su vicio es ahorrar, ahorrar y ahorrar. Y es como aquellas personas que decía mi abuela, no se comen un plátano por no tirar la cáscara. Así es, hermano. Yo conocí a una señora que vivía de una manera, pero deplorable, terrible, hermano. Y cuando se muere, incluso ella vendía boletos de lotería. Y ella iba a los lugares allá en Guatemala en donde habían restaurantes finos, caros. Y de los botes de basura ella agarraba comida para comer y para llevar a su casa. Cuando ella murió, porque esto es verídico, se le encontró el colchón lleno de dinero. Miles y miles de quetzales guardados durante casi toda su vida. ¿Por qué? Porque era avara. Renunció a las comodidades con tal de tenerla. Es una persona avara, no le gusta gastar, no le gusta invitar, si usted quiere. Renuncian a tener comodidades, su vicio es ahorrar. Pero la avaricia, según el diccionario, es también el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para guardarlas. O sea, es un deseo desordenado y excesivo. Eso quiere decir que ya el alma está manoseada y está trastocada. El culto a Mamón se caracterizaba, oiga esto, por la mezcla de la avaricia y la codicia. Mientras la avaricia se centra o se resume en poseer para retener, esa es la avaricia. Quiero tener más, no voy a soltar nada. Poseer para retener. Por el contrario, la codicia es tener para derrochar. Ese es otro asunto. La codicia es tener para derrochar y la avaricia es tener para retener. Ahora entendemos nosotros, y quizá un día vamos a explicar con más detalles, ¿por qué? Porque es que Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso quiere decir que si tiene raíz es porque es un árbol. Y si es un árbol, entonces es una estructura espiritual. Quiere decir que la avaricia y la codicia es, hermano, una estructura que tiene ramas, que tiene frutos, que tiene un tronco, que tiene una raíz, etc. El amor al dinero es la raíz que sostiene toda esa estructura, pero el amor al dinero, no. El amor a las posesiones. Pero Pablo es radical. Pablo es... Alguno dirá, pues es que es extremo, hermano. Hay personas que uno no puede hacer nada porque cambien y sean dadivosas. Sí, pero Pablo es claro y dice, no anden con ellos ni siquiera coman. Otra de las cosas que Pablo dice es que no, el cristiano, dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea idólatra. Idolatría es cuando se le rinde culto a un ídolo. Eso es lo primero que nosotros entendemos. Se le rinde culto a un ídolo. Pero que también se le rinde culto a otra persona o a alguna cosa. Se puede idolatrizar incluso a ídolos, personas, objetos o hasta demonios. Usted lo sabe, ¿no? Usted ve eso en la Escritura. Porque se le pueden ofrecer sacrificios a los demonios, así como el pueblo de Israel en el desierto le ofreció sacrificios al dios de Renfán y al tabernáculo de Moloc. Ahora, se puede idolatrizar incluso, hermano, al ego. Cuando una persona se centra mucho en sí misma, es un ególatra. ¿Por qué? No hay otro como él, no hay otro como ella. Nadie tiene lo mejor que él o que ella. Nadie sabe más que él o que ella. Nadie está tan guapo o guapa como él o ella. Entonces se puede llegar a idolatrizar el ego, que sería ya egolatría.
Se puede incluso llegar a idolatrizar el cuerpo. Usted sabe que hay gente que no sale de los gimnasios y están en los espejos, levantan 20 veces unas pesas y ya se van a ver al espejo. Y invierten más tiempo en su cuerpo que en Dios, en su figura que en Dios. Se puede llegar incluso a idolatrizar la ropa. Hay gente que no se pone cierta marca de ropa porque, uy, no, eso no va conmigo. Como dicen algunos, yo no compro aquí, yo solamente compro allá, ¿verdad? Porque para ellos eso es su ídolo, la ropa. Se puede idolatrizar la cultura, el estudio, el poder, el placer incluso, los ancestros, el dinero, la familia, los hijos, el país. Yo creo que uno ama su país, pero ya cuando uno siente orgullo por su país, entonces ya eso ya pasó a otra dimensión. Por ejemplo, esto es tan delicado, la idolatría es tan delicada, hermanos, que se puede incluso llegar a idolatrizar la denominación. Hay cristianos que llegan a idolatrizar la denominación, que aunque la doctrina no sea buena, es que yo allí nací y ahí me voy a quedar. A mí me ha tocado tratar con gente, sí, pastores, esposas de pastores. A mí me ha tocado tratar con gente, hermano, que están viendo que la doctrina no es buena. Y ahí están, porque idolatrizan la denominación, idolatrizan el pastor. Claro, el libro de los Salmos lo dice claramente. Dice que cambiaron la gloria de Dios por un buey que come hierba. O sea, prefirieron al hombre que a Dios. Entonces, cuando hablamos de idolatría, no está hablando solamente, hermano, de el culto a la Virgen, a San Judas o a San Martín o a toda esa cantidad de ídolos que antes nosotros hasta les poníamos veladoras o candelas, ¿no? Pero la idolatría va mucho más allá, porque inconscientemente se puede estar idolatrando al ego, al cuerpo. Usted sabe que hay hombres o mujeres que, por eso aparece, hermano, ahora la liposucción. Arreglan a usted la cara como quiere o cualquier parte del cuerpo, porque su cuerpo es su ídolo. Y hermano, y gente que incluso ya cuando tiene muchas arrugas va y se jala de aquí atrás y se estira, hermano. Se estira para que las arrugas desaparezcan. Eso es idolatría. A la imagen, al cuerpo, a la cultura, al estudio, el poder. Por si hablamos de la cultura, por ejemplo, podríamos mencionar a los musulmanes. Para ellos son la cultura única y verdadera. No pueden ver que la verdadera está en otro lugar. Porque hay gente, hermano, que puede idolatrizar la cultura, incluso la religión. Hay gente que aunque sepa que está mal, no sale de su religión. Mucha gente, hermano, usted la evangeliza y entiende, pero al final dice, no, pero es que aquí murió mi mamá, aquí murió mi papá. O sea, idolatran la religión, el estudio. Hay gente que estudia y estudia y estudia. Y debo decirle que todo aquello que ocupa el lugar de Dios podría llevar al hombre a la idolatría. A los ancestros, el dinero, la familia, los hijos del país, la denominación, el pastor, la cobertura. O hasta incluso, y esto es extremo, la doctrina. Que sepa que la doctrina está mala, ahí están. Diciendo amén, aunque sepan que no es amén, que no es así. La cobertura. La cobertura, ¿por qué? Porque, hermano, es que cuando hablamos de idolatría, tendríamos nosotros que empezar a hablar de todo lo que está aconteciendo ahorita a nivel mundial en la iglesia de Cristo, pues. Entonces cuando Pablo, hermano, dice,
en la carta que os escribí, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano. Entonces cualquiera pudiera decir, hermano, pero es que pues si él es idólatra, pues ahí él, yo no, pues yo no, pero me gusta andar con él, o me gusta andar con ella y comer porque nos entendemos bien. No, hermano, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. ¿Acaso no dice Pablo, sed todos de un mismo sentir, con un mismo propósito, con una misma meta? Pablo está diciendo, con ese ni siquiera comáis. ¿Por qué? Explicaremos más adelante. Ahora, otra de las cosas que menciona Pablo es que sea difamador. De esto hay mucho en la iglesia, hermano. Y difamadores son aquellos que comunican a una o más personas acerca de algo con referencia a alguien, pero que no tienen pruebas evidentes. ¿Cuánto de eso no hay, hermano? ¿Cuánta gente se inventa tantas cosas con el propósito? Porque difamador, dice el diccionario, son aquellos que comunican a una o más personas acerca de algo con referencia a alguien, pero que no tiene pruebas evidentes. Pero que lo hacen con el propósito ya con alevosía y ventaja, pues ya con las intenciones bien marcadas de manchar el honor, la dignidad, la reputación o la imagen de la persona a la cual difaman. Eso es, hermano, mire, eso es tremendo, porque ¿cuánta gente no nos encontramos que habla y en veces habla solamente por hablar? Ni siquiera estuvo presente y pueda decir que tiene las pruebas. O todavía dijera, es que le oré al Señor y el Señor me lo confirmó. Todavía sí diría uno, bueno, pues, ¿qué podemos decir si en realidad dice que Dios se lo confirmó? Pero al final de cuentas, hermano, nos damos cuenta que en realidad hay mucha gente que habla, difama, solamente por querer hablar. No tiene pruebas evidentes. Y nos damos cuenta que Pablo es radical en eso. Dice, no anden con difamadores, porque lo que hacen es dañar el honor, la dignidad, la reputación, la imagen o el trabajo que la otra persona está haciendo. En veces el creyente anda con gente, hermano, cizañuda, difamadora, chismosa, calumniadora, y piensan que eso no les va a tener consecuencias. Otra de las cosas, antes de continuar y decirle el meollo de este asunto, Pablo menciona otra quinta persona y dice que no andemos en compañía de borrachos. Un borracho, sabemos, es aquel que bebe alcohol en exceso de forma habitual. De forma habitual. Usted sabe, hay gente que todos los días se pone hasta las chanclas. Todos los días. Pero borracho, hermano, no es solamente aquel que se emborracha, sino es aquel que tiene una costumbre de beber alcohol. Y ahí tendríamos que entrar en los detalles de lo que muchas veces preguntan aquí usted va al doctor, usted va a la corte, o usted va a algún trabajo, a llenar alguna aplicación para un trabajo, o no faltará quien le pregunte, ¿usted bebe? Muchos dicen, no, yo no soy borracho, pero soy un bebedor social. Fíjese, soy un bebedor social. Una chela, no hay problema. Una margarita, solo una margarita. Un vinito para convivir. El problema está que eso lo hacen
a diario o cada fin de semana. Si yo dijera, bueno, lo hacen allá cada 3 años, diría, pues es asunto de ellos, ¿no? Ellos y Dios, ellos y su conciencia. Pero hay gente que dice un bebedor social porque yo me echo una diaria para el calor, ¿verdad? Para la sed. Además es buena, me la recomendaron para esto, para aquello, para lo otro. Además no tiene nada de malo, es solamente para convivir, ¿verdad? Pero a diario, sí es cierto que no se emborrachan, pero a diario. Entonces, usted sabe, hermano, que en el Antiguo Testamento nos enseña mucho acerca de los nazareos. Al nazareo no le permitían ni siquiera comer una uva seca. Por eso es que yo estoy 100% seguro que Jesús no era, hermano, un bebedor, como muchos dicen. No, es que Jesús bebía vino. ¿Dónde dice la Escritura que bebía vino? Los fariseos le decían, ese es un bebedor y un glotón bebedor de vino, porque él andaba entre los borrachos, pero para que se convirtieran a él. Pero él era un nazareo, era un consagrado, y al consagrado no le permitían ni siquiera que se comiera una uva seca. Usted lea cuáles eran, hermano, las leyes del nazareato. Sansón era nazareno, pero ¿qué? Tenía que andar allá en las viñas. Se andaba coqueteando. Jesús, hermano, yo quiero decir esta verdad. Yo quiero sentar esta verdad. Jesús no bebía vino. Bebió vino en la Santa Cena, como lo hacemos nosotros en la Santa Cena. Pero Jesús no era él era un consagrado. Y el nazareo no podía ni comerse una uva seca. Entonces quiere decir que si nosotros sentimos en nuestro corazón y disponemos nuestro corazón a consagrarnos a Dios, entonces no podemos ser de una chela diaria. Nada, es solo una margarita, un vinito para convivir. Una diaria, no. Solo para la sed es buena y me la recomendaron. No. No, hermano. Hay gente... Eso hablo de un bebedor, como dicen, social, ¿no? Una diaria, una chela diaria, un vinito, una margarita. Solo para convivir, para estar en ambiente, pero yo no me emborracho, pero es todos los días. Un borracho, hermano, ¿cómo puede alguien, un bebedor social, verdad, entre comillas, decir que está consagrado a Dios? O que se emborrache. Pablo es radical, dice, no andéis en compañía de borrachos, ni de difamadores, ni de idólatras, ni de ávaros, ni de inmorales. Aparece otro y dice que no hay que andar en compañía de los estafadores. Un estafador, hermano, es aquel que engaña en toda clase de ventas, negocios. Usted sabe, el precio debe ser justo. Balanza justa, efa justa. Usted sabe que el pueblo de Israel vivía de la venta de granos, de la venta de ganado, de la venta de frutos, legumbres, etc. Viven del campo y del ganado. Y un estafador no podía, hermano, vender una oveja como buena si en realidad era mala, estaba enferma. No podía dar el mismo precio y así la persona la quería comprar, pero se le tenía que decir que la oveja estaba buena. Es como cuando, hermano, se vende algo, se vende un auto y es que el auto está bueno y corre bonito, pero pues ya prácticamente el carro está dando las últimas, ¿no? Hay que venderlo para tener la conciencia limpia, hay que decirle esto y esto y esto y esto tiene de malo. ¿Para qué?
como dice aquel dicho, sobre aviso no hay engaño. Y claro está, el que se enreda en un negocio o en alguna venta, tiene que dar el precio justo, decir cómo está la mercancía. O un trabajo, por ejemplo. En el cristianismo hay mucha gente que tiene su propio negocio. Pero tiene su propio negocio. Entonces, hermano, no puede haber estafa. Porque un estafador es aquel que cobra o el precio no va de acuerdo a la cantidad, calidad o clase de trabajo que se hace. Entonces tiene que ser a conciencia para que la conciencia, valga la redundancia de palabra, no se ensucie. Y la conciencia sea una buena conciencia, porque ya enseñé que una conciencia limpia es aquella que se limpia bastante. Pero una buena conciencia es aquella que se ensucia menos. Eso es como decir aquella frase: un lugar limpio no es el que se limpia siempre, sino el que se ensucia menos. Y Pablo nos hace un llamado a una buena conciencia, porque el propósito de nuestra instrucción, le dice a Timoteo, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, de un amor sincero. Bueno, en estas 6 cosas, por eso le decía que esta enseñanza se va a llamar 6 clases de hermanos que debemos de evitar. Y tenemos, hermano, que evitarlos. ¿Por qué? Porque en realidad, Salmo 1:1, oiga lo que dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita. Pero oiga lo que dice: en todo lo que hace, prospera. En todo lo que hace, prospera. Entonces quiere decir que si nosotros andamos en compañía de personas inmorales, ávaras, idólatras, difamadores, borrachos, estafadores, algunas cosas no van a prosperar, por no decir todas. ¿Por qué Pablo es radical cuando dice: os escribí que no andéis en compañía de ninguno que llamándoos hermanos una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho o estafador? Con ese ni siquiera comáis. Entonces quiere decir el Salmo 1 que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras compañías. No porque es hermano le vamos a decir, como dicen los muchachos, le vamos a seguir la onda. Que si es un estafador, un borracho, un difamador, un idólatra, un avaro, que solamente anda contigo porque tú siempre gastas y a él nunca le sacas nada. O porque no trata de sacarle, pero él nunca te invita a nada. Que es un inmoral que sabe que hay cosas que está haciendo que están malas y no necesariamente sexuales, pero sin embargo las hace. Y muchas veces podríamos, repito, protegernos. No, pues que no soy yo, pues ahí él. Pues a mí me gusta andar con él o con ella, pero ahí él. Él y Dios. No, tú estás ahí también a la par. Y eso te va a traer consecuencias. Por eso te decía en un principio que enseñar esto pareciera ser que uno hasta está haciendo separaciones. Pero no. Usted sabe que el que divide es el diablo, pero Dios sí separa. Dios sí separa. Porque aún la Escritura dice que Él vino, hermano, a separar, a poner en contra al hijo, contra el padre, a la nuera, contra la suegra, etcétera. ¿Por qué? Cuando entra la verdad, automáticamente se hace una separación. Yo, hermano, he tenido que despedir pastores, yo darles su carta. Porque me he dado cuenta, hermano, de este nomás quiere dinero. Este nomás predica dinero. O aquel es un borracho, ¿sabes qué? Pues dale por tu lado. Un difamador, hermano.
no sabes qué, dale por tu lado. ¿Por qué? Porque si no, eso me va a afectar al final. El Salmo 1 dice que en bienaventurados el hombre que no anda, o sea, no camina en el consejo del impío, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en sí escarnecedor. Eso tiene que ver con amistades. Sino que en la ley del Señor está su deleite, en su ley medita de día y de noche, será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. ¿Por qué Pablo es radical? Porque dice, podría afectar que ustedes prosperen en su familia, en su matrimonio, en su negocio, en su trabajo, en la obra, en el don, en la gracia. ¿Por qué? Porque están caminando a la par de alguien o alguien lo tienen cerca que es inmoral, es avaro, es idólatra, es difamador, borracho, estafador. Ahora, déjeme darle un ejemplo. Usted lea despacio en casa la historia de Josafat. Lo lee en Reyes y lo lee en Crónicas. Josafat era un hombre amante de Dios. Cuando los arameos iban a pelear contra Israel, Acab se une a Josafat se une a Acab, y usted sabe, estaban aquel montón de profetas con cuernos de hierro, así acornearás a los arameos. Y entonces Josafat dice que no hay un hombre de Dios aquí que nos pueda decir qué es lo que dice Dios. Entonces, sí, hay uno en Micaías, ahí dijo Acab, pero nunca me profetiza lo bueno. Pues, ¿cómo le iba a profetizar lo bueno si andaba mal? Bueno, viene Micaías, etcétera, ¿no? Y usted conoce la historia. Al final matan a Acab. Pero Josafat se había emparentado con Acab. Se había emparentado. Ahora, el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 1, dice que Josafat tenía grandes riquezas y gloria. Todo eso Dios se lo había dado. Usted sabe que conquistaba ciudades, hermano, y aún las ciudades que él gobernaba, plantaba sacerdotes, levantaba altares a Dios, etc. Pero Dios lo había enriquecido y lo había engrandecido. Tenía grandes riquezas. Dice 2 Crónicas 18:1, tenía grandes riquezas y gloria, pero se emparentó con Acab. Dice, y tenía grandes riquezas y gloria, se emparentó con Acab. Y Primera de Reyes 22:48 relata que Josafat se construyó naves de Tarsis para ir a Ofir por oro, pero no fueron porque las naves se rompieron en Esión-Geber. Y Ocosías, hijo de Acab, con el que había emparentado, el rey con el que había emparentado Josafat, le dijo a Josafat, permite que mis siervos vayan con tus siervos en las naves. Pero Josafat no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque Josafat se dio cuenta que las naves se le rompieron en Esión-Geber cuando iba a ir a Ofir por oro. ¿Por qué? Por haber emparentado con Acab. Se dio cuenta que eso le había traído consecuencias. Exactamente lo que dice el Salmo 1. Si nosotros no tenemos cuidado, ¿quiénes son nuestras compañías al final? Queremos prosperar, pero como caminamos con gente que viola principios bíblicos, porque una persona inmoral no tiene que ver solamente con algo que se relaciona al sexo, sino un acto inmoral es todo aquello o todo aquel que tiene conciencia de lo que está bien y lo que está mal, y aún así, en contra de lo establecido, en este caso por Dios, como bueno recto, lo hace. Y en vez de nosotros caminamos con ellos, y eso va a afectar que prosperemos, hermano. Por ejemplo, Proverbios capítulo 13 y verso 20 dice, ya para ir terminando con esto, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Dios habla hoy, edición 2002, dice, júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Porque, hermano, decía un dicho, el que con lobos se junta, a aullar se enseña. Claro, a Jeremías le dice que se hagan ellos a ti, pero tú no te hagas a ellos. Pero una cosa es cuando tú
Te acercas a alguien con tal de ganarlo, pero no con tal de entablar una amistad con esa persona, porque eso te va a dejar consecuencias a la postre. La versión lenguaje sencillo dice, quien con sabios anda, a pensar aprende. Mire qué bonita esta versión. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. La nácar colunga dice, ve con los sabios y te harás sabio. Al que a necio se allega, le alcanzará la desdicha. Y la versión Reina Valera, edición 1995, dice, el que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. Eso quiere decir, te juntas con alguien que está violando principios escriturales, que es idólatra, que es inmoral, o sea, sabe que está mal lo que está haciendo, pero lo sigue haciendo. Y tú caminas con él y te puedes decir, no, pues que no soy yo. Sí, pero caminas con él. Y Pablo dice, en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano, o sea, no te juntes con alguno que llamándose hermano es inmoral, o sea, sabe que está haciendo cosas malas, pero tú puedes decir, es que yo no las hago, es él o es ella. Sí, pero Pablo dice, no andes con él, porque al final te va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque él tiene conciencia, o sea, le han enseñado que está mal lo que está haciendo y con eso, y aún así obra en contra de lo establecido en la Escritura. Una persona avara, una persona que solamente para él y para él, para él. O codiciosa, aunque en esta lista no pone la persona codiciosa, porque una persona codiciosa es aquella que le gusta tener para derrochar, mientras que la avara es que le gusta tener para meter debajo del colchón. Persona idólatra, hermano, es la egolatría a sí mismo, la idolatría al cuerpo, la ropa, la cultura, el estudio. Oh, es que yo soy esto, soy... Llámeme licenciado, ¿verdad? O llámeme abogado, llámeme... A mí no me llame hermano, no, pues ya cayó en una idolatría a lo que ha estudiado. Difamador, hermano, de esto hay mucho. Difamador, una persona que con alevosía y ventaja, a pesar de que sabe que no debe de hacerlo, no le pone freno a la lengua para manchar el honor, la dignidad, la reputación o la imagen de otra persona, sin tener pruebas evidentes. Borracho, social, un estafador. Bueno, yo termino con esto, pueblo bendito. A la luz de esto que he compartido contigo, yo puedo darme cuenta que en realidad el Salmo 1 tiene razón, que para mí es uno de los salmos preferidos. Yo he dicho esto y en veces no es, hermano, hacer alarde de esto, pero yo sí lo he mencionado en algunas ocasiones. Yo prefiero ser amigo de Dios que de los hombres. Yo prefiero ser amigo de Dios que de los hombres. Otro apóstol decía, entre más conozco a los hombres, más amo a Dios. Eso decía un apóstol. Pero yo digo, yo prefiero ser amigo de Dios que de los hombres. He perdido, por usar esa palabra, esa frase, ese término, he tenido que dejar ir pastores. Yo mismo les he dicho, tu carta, aquí está tu carta de renuncia, Dios te bendiga y dale por tu lado. Porque me he dado cuenta en realidad que hay cosas que no quieren cambiar. Y he tenido que hacerlo. ¿Por qué? Por bien de ellos y por bien mío también, porque pues yo no quiero perder mi bendición por culpa de ellos. Entonces muchas veces uno tiene que renunciar a amistades. Uno tiene que renunciar incluso a familiares, hermano. ¿Por qué? Porque como dijo Jesús, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces muchas veces uno tiene que renunciar a amistades.
a hermanos, a consiervos, o a trabajo, si usted quiere. Uno tiene que renunciar incluso porque pues, uno está dándose cuenta que el patrón es bien tranza, pues. Y en realidad uno no puede andar con esa clase de personas porque al final le van a afectar también a uno. ¿Por qué? Porque imagínese si hay alguien que va a hacer un trabajo y le dice, mira, daña esto, daña aquello para que podamos ganar más y ahí te doy un poquito más. Y si usted es cristiano, le dice, no, pues ¿cómo pues? Entonces imagina si usted trabaja en un taller mecánico, su jefe es cristiano, ¿verdad? Cristiano. Y llega un carro y para que tal vez era un cablecito que tenía suelto y llega la dueña o el dueño y le dice, no, sabe que este carro necesita que le cambiemos esto y aquello y lo otro, y usted está oyendo y pues le va a salir, por ejemplo, $500 aquí en Estados Unidos. Y al final se va la señora y le dice, mira, arréglale esto al carro, ese cablecito nomás pégaselo bien y ya. Y tú dices, no, pero pues le dijo que era esto y aquello y lo otro. Y tú dices, no, pues ahí ese es un asunto de él, yo trabajo, no hay problema. Sí, pero tú te estás dando cuenta que es un estafador. Hermano, de esto hay mucho que hablar y siempre uso esa frase. ¿Por qué? Porque hay cosas que salen y brotan y saltan, hermano. Pero yo te dejo este consejo, nacido directamente del corazón de Dios. En veces hay que renunciar a amistades. Hay que renunciar incluso a familiares. O incluso hay que mantener una distancia con hermanos que, llamándose hermanos, valga la redundancia de palabra, son inmorales, son idólatras, son ávaros, son difamadores, borrachos o estafadores. Y Pablo dice, con ellos ni siquiera comáis. Pueblo, amado, Dios te bendiga. Mañana es domingo, vamos a tener ya nuestro primer culto, gracias a Dios. No sé en realidad cuánta gente va a ir a la iglesia, no sé si algunos van a seguir yendo, si va a llegar alguna alma nueva, no sé, pero de todas maneras, como decía aquel canto, o dice aquel canto clásico, ¿verdad? La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Dios me los bendiga, les amamos, oramos por ustedes, por favor no se olviden de orar por nosotros. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y mañana domingo estaremos saliendo más o menos como a las 2:30 de la tarde. No como acostumbrábamos 2 de la tarde acá, 2:30 más o menos estaremos. Cuídense mucho, bendecimos sus familias, sus trabajos, sus negocios, sus matrimonios, sus proyectos, sus metas y su salud. Dios me los bendiga, hermanos.